una cita, una cita que podemos considerar. Es una historia en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. San Marcos, capítulo 4. Aquí está este lado. Sí, se le pueden poner una marquita, y está una expresión también en el libro de los Salmos, en el capítulo 3. Salmos capítulo 3 tiene una expresión también que podemos considerar. Salmos Capítulo 3. Salmos capítulo 3. Sí, hace algunos días andaba un revuelito para terminar el mes de agosto acerca de una iniciativa de ley para extirparles las cuerdas vocales a los perros. No sé si por ahí anduvieron o vieron la nota. En el estado de Nuevo León andaba una iniciativa. Les incomodaba mucho a los que tienen mascotas porque la iniciativa sale de la Asociación Canófila Mexicana, creo, de alguna asociación que tiene que ver con los canes. Hacían esa propuesta, diferentes propuestas. La que más llamó la atención, la que más revuelo causó, más inconformidad, era la iniciativa de quitarles, extirparles las cuerdas vocales a los perritos. Para que no ladraran. Para que no ladraran, para que no hicieran ruido. Porque pues había algunas quejas de que no los dejan dormir, o la molestia con los vecinos. Es algo que bueno, podemos haber experimentado cualquiera de nosotros, ¿no? El tener un vecino que tiene un perrito que hace mucho ruido y es que no me deja dormir. Y basado en eso sale una iniciativa, una propuesta que se empieza a considerar, se llevó, creo que a la Cámara para discutirse, y empezó el revuelo en las redes sociales principalmente, y empiezan manifestaciones y marchas en favor de los derechos de los animales. A los pocos días le dieron para atrás. Vieron la reacción de la gente, las firmas que se juntan, y bueno, las bromas alusivas. Pues si les van a cortar las cuerdas a los perritos, pues aprovechen y cuérdenselas a los diputados. Y bueno, bromas que surgen ahí. Y el asunto es que, bueno, dan marcha atrás. Pero bueno, haciendo objetivos, hay una realidad. De pronto hay gente que no puede dormir porque le incomoda. Pero haciendo una lista de las cosas que realmente no nos dejan dormir, o los que nos preocupan, pudiéramos ir mucho más allá. Lo cierto es que hay cosas más graves y más serias que pudieran estarnos arrebatando el sueño, el quitarnos la paz. Creo que todos tenemos el derecho de llegar y tener un espacio, un sueño reparador, dirían algunos, el reponer las fuerzas del día, de todo ese día de trabajo. Y el asunto es que hay una expresión en la Biblia, hay una enseñanza, una historia que nos da una idea de que no necesariamente tenemos que buscar ese espacio lleno de silencio y todo eso que pudiéramos de pronto procurar. Hay personas que tienen casi todo un proceso, ¿no?, para irse a dormir, que si se toman la pastilla antes, o que si viene determinada cena, ¿no? Hay quien desde horas antes, no cenes esto porque me quita el sueño, o apaga la televisión mucho tiempo antes, o no veas determinado programa, o no prendes las noticias, o no enciendas la computadora, o ya no veas correos electrónicos porque te quita el sueño. Yo conozco gente que dice, no, mira, yo después de las 7 se apaga el celular porque me quita el sueño. O yo después de cierta hora no prendo la tele porque me quita el sueño. O yo ya no tengo ciertas conversaciones porque me quita el sueño. Y aparte, bueno, lo entendemos, pueden tener razón. Sin embargo, eso es como que determinar la paz o determinar mi tranquilidad por las circunstancias que hay alrededor de mí. Entonces, en la procuración de la tranquilidad, en la búsqueda de la paz, depender de todos los elementos externos, y que sea lo externo lo que determine mi condición interna, cuando pareciera que debe ser al revés. Cuando pareciera que es mi situación interna
la que me debe dar la fortaleza, la seguridad interna, independientemente de las circunstancias que pudieran no ser favorables. Les leo una cita, no la busquen, se las leo. Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, porque pareciera que es diferente la paz de los hombres a la paz de Dios. Pareciera que la paz de Dios es otra cosa. Hemos definido la paz como la ausencia de guerra, la ausencia de cosas o situaciones que me incomoden, que me inquieten. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Dios no siempre es ausencia de guerra. La paz de Dios es una condición del ser humano en el cual, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que me rodee, pero eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice la expresión. Y hay una historia en San Marcos capítulo 4 donde nos deja una enseñanza a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue un maestro, no solo con el discurso, sino, yo diría, aun cuando dormía. Nos dejó una enseñanza en el libro de San Marcos capítulo 4, a partir del verso 35. Estamos ahí, San Marcos capítulo 4, en el verso 35. 4, verso 35, ya estamos. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Y me gusta esta historia porque es una situación en la cual el Señor Jesús nos deja una enseñanza sin ni siquiera emitir una palabra. Nos muestra una situación de un día como cualquier otro en la vida del Señor Jesús, en los cuales Él hacía lo que venía a hacer, a transmitir un mensaje de esperanza, a transmitir un mensaje que llenara de paz a las personas. Y bueno, cumpliendo con esto surge la necesidad de viajar en un barco. No era la primera vez que lo hacía, hay muchas expresiones de la Biblia que nos dejan esa enseñanza. El asunto es que durante ese viaje se levanta, dice el verso 37, una gran tempestad. Y es cierto, las tempestades son parte de la vida del mar. Es a lo que se enfrenta uno, como pudiéramos decir ahorita, hoy en día, las tempestades son parte de la vida, los problemas son inherentes a la vida. Los problemas, las circunstancias, las dificultades, esas situaciones que ocurren son parte de la vida. De hecho, la Biblia dice, si hay una expresión que es real en la Biblia, digo todas, pero yo resaltaría es, en el mundo tendréis aflicción. Es una, no sé si una promesa, una garantía o una advertencia. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, el asunto no es vivir sin aflicciones, el asunto es cómo te vas a comportar en las aflicciones o en las circunstancias. Y eso es lo que estaba pasando. Las tormentas, los vientos son parte de lo que tenían que enfrentar los que viajaban en el mar, como nosotros hoy en día, en el ir y venir, en el salir a trabajar, en el llevar a los niños a la escuela, o el acompañar a los hijos al altar, o el de pronto estar con los hijos en situaciones de problemas con sus matrimonios. Bueno, esto es real, es parte de lo que tiene que ofrecernos la vida. El asunto es cómo vamos a reaccionar en esas situaciones. Y en esta situación el Señor Jesús nos deja una enseñanza. Él encontró paz. Él se fue a dormir. Que algunos podemos decir, oye, es que no te importa lo que está sucediendo. Y pareciera que los discípulos es el tipo de reclamo que le hacen. Cuando los discípulos ven la situación, dice que fueron y lo encuentran durmiendo y le hacen una pregunta, una especie de reclamo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Bueno, ¿no te preocupa lo que está sucediendo? ¿No te importamos? Y esa expresión, ese tipo de reclamo es recurrente. Hoy en día, cuando vienen las dificultades, a veces volteamos a Dios en vez de agradecer por lo que estamos viviendo, en vez de confiar.
que Él está presente en lo que estamos viviendo, pareciera que es un tipo de reclamo. Bueno, es que, ¿por qué, qué pasa, no? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué no estás con nosotros? Muy válida la expresión, muy humana, si pensáramos aún en el mismo Señor Jesús, cuando estaba justo antes de la cruz. Una expresión muy humana de parte del Señor Jesús es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una expresión en la cruz. Porque cuando las circunstancias llegan y sentimos que todo se nos vuelve encima, hasta llegamos a pensar o a considerar que Dios ya nos ha dejado. Sin embargo, no es así. Ahí vemos a un Señor Jesús que se fue a dormir en la tormenta. Y vienen, repito, vienen los reclamos. Oye, no te preocupa, ¿sí? Hoy en día lo compararíamos con algunas personas que, oye, ¿y tú cómo estás tan tranquilo en Reynosa, hombre? Oye, ¿por qué no te has ido a vivir a McAllen? ¿Por qué no te has ido a otro país? Y esa es la pregunta. Oye, ¿qué sucede? ¿Por qué no estás aquí? ¿Con qué confianza te mueves? Dices, bueno, es que Dios es el mismo ayer y por los siglos, dice la Biblia. Y pudiéramos decir, el Señor es el mismo aquí en Estados Unidos. Claro que hay que tener prudencia, sin duda. Claro, hay que ser sensato, por supuesto. Y aquí vienen los reclamos, que es que no tienes cuidado. Es que no te preocupa. Y la respuesta del Señor Jesús es, bueno, él se levanta, toma control, dice que le despertaron, se levantó y reprendió al viento y al mar, y les ordena que se calla, que enmudezcan, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Interesante sería pensar que ellos lo debieron de haber hecho. Hay quien, si vivimos en el país del hubiera, porque vaya que utilizamos el hubiera, los discípulos también pudieran haber hecho eso. En un momento dado, no tenían que recurrir al Señor Jesús. La Biblia dice que en algún momento Jesús les dio autoridad para que reprendieran demonios y para que sanaran enfermos. El mismo Espíritu de Dios que estaba en Jesús, pudiéramos pensar que estaba también en ellos. Sin embargo, ellos no toman la iniciativa de reprender la tormenta. Ellos van y despiertan a Jesús y le reclaman. ¿Sí? Y es que lo cierto es que los problemas no podemos evitarlos, pero podemos enfrentarlos. Los problemas a veces pensaríamos en rodearle, en sacarle la vuelta, en no pasar por esa situación, como cuando estamos en una reunión y dices, no, espérame, ese tema no lo toques, no, hombre, mira, de eso no me hables, es que ese tipo de noticias me inquietan, eso a mí me afecta mucho. Y entonces, eso no es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento es la capacidad de estar tranquilo, independientemente de las circunstancias. La lógica humana me diría, no, en las tormentas no se duerme. La lógica humana me diría, es que cuando los perros ladran no podemos dormir. La lógica humana diría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy simple, quitarle las cuerdas vocales a los perros. Bueno, espérame. Y si en vez de hacer una afectación o una modificación a las cuerdas vocales de los perros, cambias tú y descubres que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado la capacidad de encontrar paz independientemente de las circunstancias. Y aunque la lógica me diga que en las tormentas no se duerme, en las tormentas se debe de tener miedo. En la tormenta se le reclama a Dios que no tenga cuidado de nosotros. Decimos, no, mira, hay otra forma de actuar. Una que tiene que ver con la paz que sobrepasa el entendimiento, de la cual habla en Filipenses. Que tiene que ver con la confianza en Dios. El reclamo, porque pareciera que es un reclamo, si no es que una llamada de atención a lo mejor. Viene después del Señor Jesús en el verso 40 y le dijo, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? A lo mejor si lo viéramos como adultos, recuerdo, no sé, teníamos a los hijos pequeños, niños de 3, 4 años y le tienen miedo al closet. Y nos podemos burlar y decir, sí, pero podemos ser considerados y entender. Y vemos a los niños y, ¿cómo es posible que le tengan miedo al closet? Pues ¿cómo es posible que le tengan miedo a determinada calle, a determinado rumbo? Bueno, pues es que a lo mejor tiene que ver con la falta de confianza en Dios. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué es que tienes miedo? ¿Por qué es que no puedes descansar? ¿Por qué es que no puedes confiar? Y la siguiente pregunta, ¿cómo es que no tienes fe? Es una pregunta. Cuando hablamos de fe es la capacidad de confiar y de creer en Dios. Una de las definiciones que da la Biblia acerca de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también se refiere a la fidelidad a los caminos de Dios. ¿Cómo es que no tienes fe? Si pensáramos en lo que los discípulos habían pasado antes, durante ese mismo día, la Biblia habla de muchas situaciones. Oye, si durante estos días has visto que el pan se multiplica, si durante estos días has visto que la enfermedad se va, tal vez probablemente ya habían pasado por alguna situación donde los muertos se levantaban y volvían porque el poder de Dios había actuado. ¿Cómo es que no tienes fe?
pensar en nosotros, bueno, ¿acaso no hemos visto la mano de Dios en nuestra vida durante estos años? ¿Acaso no podemos decir, no nos ha faltado de comer? Lo importante lo tenemos. No hemos tenido alimento. Cuando ha habido enfermedad, hemos encontrado medicamento o hemos encontrado respuesta a nuestra condición de enfermedad. Cuando nos hemos caído, hemos sobrevivido, perdón. Y Dios nos ha guardado. No ha habido suficiente evidencia de que Dios está con nosotros. El salmista decía, delante y detrás me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. No está Dios con nosotros. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo capítulo 3, verso 5, un salmo, una expresión se le atribuye a David, la mayoría de los salmos. Los animaría a que leyeran todo el salmo en alguna oportunidad. Yo quiero resaltar el verso 5. Bueno, vamos a leerlo todo, se presta. Salmo capítulo 3, dice en el verso 1, oh Jehová, oh Dios, oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Verso 5 lo resaltaría. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Esa expresión, yo me acosté y dormí, porque es muy diferente acostarse y dormir, Te puedes acostar y así quedarte, ¿no? Y a contar ovejas, y a contar, y a prender la tele, y a ver si con la televisión, y a poner el programa más aburrido, y agarrar el libro, y a ver si... Dice, en busca de la felicidad, en busca del sueño, dirían algunos. A ver si esta ocasión... Y dice el salmista, yo me acosté y dormí. Porque si no, pues para qué me acuesto. Yo me acosté y dormí. Y no solamente eso, sino que además desperté, porque de pronto se puede tener el miedo, y si no despierto, y si no amanezco, y si vienen en la madrugada, y si me buscan en la noche, espérame, yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustenta, porque Dios porque mi vida depende. Y eso sería, bueno, espérame, yo le agregaría un signo de interrogación. ¿Y depende tu vida de Dios? Sí, perfecto, acuéstate. Te vas a acostar y te vas a dormir y vas a despertar. Promesa, palabra de Dios. Porque el Señor es el que nos sustenta. No es la búsqueda de Dios por la conveniencia, es la búsqueda de Dios para encontrar luz, para encontrar el rumbo de mi vida y de mi familia y de lo que me rodea. Me determino por su palabra, me determino por sus mandamientos, y entonces, decía hace un momento, una de las acepciones o una de las formas de interpretar la fe es fidelidad a los caminos de Dios, fidelidad a la palabra de Dios. Y cuando hay fidelidad a la palabra de Dios, nos acercamos con confianza a Dios y le podemos pedir. Sí, es bien diferente, si pensáramos en la empresa, es bien diferente el empleado que llega el lunes o martes a pedir dinero. Ahí vienes a pedir un préstamo, vienes a pedir un adelanto. ¿Por qué? Porque no te corresponde. Pero el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, cuando toca tu nómina, vienes con confianza porque has cumplido con una jornada laboral. Y vienes y pides con la seguridad de que lo que estás pidiendo es algo que es tu derecho. Cuando hemos tenido fidelidad a los caminos de Dios, cuando estamos buscando ser fieles, cumplir con su palabra, una de las oraciones que viene en la Biblia de un rey que recibe una mala noticia, él se acerca a Dios y le dice, acuérdate que he andado íntegramente delante de ti y he hecho lo que te agrada. Eso es fidelidad. ¿Sí? Fidelidad dicen algunos hoy en día. Fidelidad es darle la clave al Facebook a tu señora. Fidelidad es dejarle el celular. Aquí está, con el celular abierto y el Facebook. Estoy tranquilo. Porque he hecho las cosas bien. Si no, no dejo el celular en el carro. Pero cuando hacemos las cosas bien, entonces dices, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, porque no tengo temor de 10 millares que pusiera en sitio. Esa expresión del sitio, a lo mejor ahorita es un poco fuera de contexto. En la época, el sitio era cuando se rodeaba una ciudad, cuando se iba a la guerra, una práctica que se acostumbraba en esas épocas, era el sitiar la ciudad, el rodear la ciudad. Era muy cruel, porque no se atacaba al enemigo, solamente se le rodeaba. Aquí estoy, no te hago nada, simplemente aquí estoy. Ese era cruel el sitio, porque había sitios, la Biblia registra que algunos sitios pudieran durar años.
¿sí? Porque los cultivos estaban regularmente afuera de la ciudad era amurallada, los cultivos estaban afuera de la ciudad. Entonces, aquí estoy, simplemente no te permito llegar a tus cultivos y vives con lo que tienes o sobrevives con los que tienes. Te corto los suministros de agua, te corto los suministros de comercio, y dijo que tú solo lentamente vayas acabando con tu vida. Pareciera que eso es lo que sucede. Un enemigo que nunca nos ataca, un enemigo que realmente no viene, porque muchos de los temores que tenemos, la mayoría de las veces no llegan a ocurrir. Pero cómo nos hacemos daño nosotros mismos todos los días, muriendo poco a poco espiritualmente, muriendo emocionalmente y acabando con la paz. ¿Por qué? Pues porque hay tormentas, sí, pero viene una ley nueva. Viene una palabra nueva que nos dice, hey, se puede dormir en las tormentas. Pudiéramos hablar de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todos los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Esa es una ley, sí, pero hay otra ley que se llama la ley de la aeronáutica. Y la ley de la aeronáutica me dice que aún un artefacto de metal puede permanecer en el cielo y romper la ley de la gravedad. Hay una ley que me dice que cuando los problemas son muchos no se puede dormir, cuando hay tormentas no se puede dormir. Pero viene una nueva ley. Viene una palabra de Dios que dice que hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Que se puede acostar y encontrar sueño y despertar porque el Señor nos sustenta. Y le preguntaremos, bueno, yo quiero eso, por supuesto. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, el Señor Jesús en el verso 40, 41, pareciera que da una luz. ¿Cómo es que no tienes fe? A lo mejor si hubieran tenido fe, no se hubieran amedrentado, no hubieran tenido ese temor en la tormenta. Una expresión que escuché por ahí es que cuando los hombres tienen un propósito son inmortales. El Señor Jesús no se iba a morir, no había llegado su hora, no había llegado su momento. La tormenta no iba a acabar con él. Definitivamente va a haber un momento en el cual nos partamos de este mundo. A veces le damos mucha importancia al formato. No hay que perder de vista que si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué diferencia hay? Va a sonar muy feo esto, pero ¿qué diferencia hay si a través de alguna enfermedad, o a través de un cáncer, o a través de un secuestro? Si esa es la forma en la cual Dios ha decidido que llegó el momento de que vayamos a su presencia y hemos hecho las cosas bien. De pronto el formato es lo de menos. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos de Dios. Y si Dios está permitiendo esto, hay una máxima que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo amo a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Sentir bonito por Dios? Hace mucho que aprendimos que amar no es sentir bonito. Amar es actuar con responsabilidad hacia eso que amas. Eso es amar. No solamente sentir bonito. Amar es ser propicio en favor de esa persona o de eso que amamos. Entonces, si amamos a Dios, esto es, si somos responsables en cuanto a lo que Dios nos ha pedido, podemos entonces hablar de fe, de fidelidad, y vamos a experimentar. Esto no es algo que era exclusivo para Jesús. Es una enseñanza para nosotros. Se puede dormir en la tormenta. Y aunque los demás nos pregunten, ¿cómo le haces para dormir? ¿Cómo le hago? Tengo fe. Creo que mi vida está en las manos de Dios. Confío en que mi vida está en las manos de Dios. Confío en que Dios tiene en control todas las cosas. Y entonces todo ayuda para bien. Miedosos o amedrentados, pues solo si dejamos de creer. El miedo sería la consecuencia. Si lo opuesto al blanco es el negro, si lo opuesto al frío es el calor, lo opuesto a la fe sería el miedo. Lo contrario del miedo, ¿qué es el miedo? La sensación de que algo malo va a ocurrir. Aunque no ocurra, vives con la sensación. ¿Qué es la fe? La confianza, la seguridad de que Dios tiene en control todas las cosas relacionadas con mi vida, independientemente de las circunstancias. El punto no es paz porque no hay tormenta. No. Hay muchas enfermedades, me llama la atención que hay muchas enfermedades que para cuando se manifiestan ya tenían años. Hay enfermedades que son de años incubando una condición de enfermedad. Yo no sabía, ahí estaba. Aparentemente había paz y resulta que por dentro estaba todo contaminado. Mis venas estaban tapadas y yo no me había dado cuenta hasta que eso no se manifestó. No, el asunto no es que no haya tormentas, el asunto no es ese, el asunto es independientemente de las tormentas que son, repito, parte de la vida. ¿Sí? Hay una expresión de la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Biblia. ¿Por qué Jesús estaba enojado? ¿Por qué se enojó? Si la reacción si el miedo es muy natural, podríamos hasta defenderlo, porque luego hasta defendemos el miedo, ¿sí? En vez de defender la fe, defendemos, si el miedo es muy natural.
¿Por qué se va a enojar Dios porque tengo miedo? Porque no hay motivo, ¿sí? Porque no hay motivo, así como yo como papá regresaría yo al ejemplo del miedo en el closet. Yo les voy a confesar, diría que aquí no salga, pero luego con el YouTube sí sale. Yo de niño tenía un miedo, era absurdo, lo entiendo como algo absurdo. Siempre pensaba que había un panteón abajo de mi cama. No cabe, ahora lo entiendo, pues cómo va a caber un panteón si no cabe una tumba, mucho menos un panteón, pero era absurdo. Sí, y mi papá se desesperaba conmigo. Pareciera que es igual. Es que no tienes motivo para tener miedo. Es lo mismo que estaba pasando con el Señor Jesús. No tienes motivo para tener miedo. ¿Por qué se enojó Jesús? Y repito, hay una expresión de la Biblia que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Esto es, si no tenemos confianza. ¿Sí? En algún momento Tomás le pregunta a Jesús: enséñanos al Padre. Y Jesús le reclama: hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Hace tantos años que Dios está con nosotros y nos ha mostrado su mano, nos ha mostrado su favor. La empresa ha funcionado, la casa ahí está. Bien que mal hemos encarado los créditos y hemos salido y hemos continuado. Hace tantos años que Dios está con nosotros y todavía no le creemos. Y todavía vamos a estar dudando y decir: ¿esta iglesia o aquella? ¿La Biblia o no la Biblia? Hace tantos años que está este libro cerca a nosotros, porque hubo una época en la que esto no estaba, hubo una época en la que no había imprenta, y esto no llegaba, y hoy que sí lo tenemos, que nos lo regalaron el día que nos casamos, un libro color blanco, era la Biblia, sí era la Biblia, hace años que está ahí, y todavía no la leemos. Yo creo que eso es motivo para molestar, y entender por qué el Señor Jesús les hace ese reclamo. ¿Cómo es que no tienes fe? Si hace algunas horas multipliqué los panes, si hace algunas horas sané enfermos, si hace algunas horas te revelé la palabra de Dios. Y entonces la enseñanza para nosotros es: ¿se puede dormir en la tormenta? ¿Se puede encontrar paz en las dificultades? Sí, solo si hay fe, si hay una plena confianza en la palabra de Dios. Yo me acosté y dormí, desperté porque el Señor me sustentaba y no tengo temor de 10 millares, aunque pongan sitio, aunque estemos rodeados. Es que no estás viendo, estamos rodeados a media cuadra, una cuadra. Sí, y preguntaría a Dios: ¿y? No depende, la paz no va a depender, no puede depender de lo exterior a lo interior, es de lo interior. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces la paz que necesitamos es de adentro hacia afuera. Una promesa cumplida de parte de Dios en el libro de San Juan capítulo 12, se las leo, verso 27. La paz les dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ya teníamos una paz que era humana, pero el Señor Jesús nos da esa promesa y nos deja: mi paz les doy. Esa paz que luego dice Filipenses que sobrepasa el entendimiento. Hay cosas que no entendemos y sin embargo disfrutamos de ellas. ¿Sí? No entendemos algunas cosas. ¿Cómo funciona el carro por dentro, el motor? Explícame. No nos explicaron, simplemente dijeron: aquí están las llaves. Y le diste y disfrutamos del vehículo, aún sin entender cómo opera ese motor de combustión interna. Hay cosas que nunca hemos ocupado entender. Tal vez esto sobrepasa nuestro entendimiento. No lo entiendo, pero no me corresponde entenderlo. Me corresponde disfrutar, hacer uso de esa paz de Dios, esa paz que me da la capacidad de encontrar aún el sueño, de encontrar tranquilidad, de encontrar armonía, de encontrar sosiego, de enfrentarme a los miedos, independientemente de las circunstancias. Decía una expresión de Sócrates: las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas. Entonces,